Ya. Perfecto, queridos estudiantes, vamos a dar inicio a la segunda parte. Les voy a pedir que por favor nuevamente escriban su nombre completo en el chat para que quede registrado, ¿no? Sepan que esto se va a subir a YouTube como a su plataforma de Moodle, ¿ok? Entonces les voy a pedir que obviamente prendan sus cámaras, ¿ok? Como David. Entonces voy a sacar una pequeña screenshot de todos los presentes y los que no estén ya sabemos, ¿no? O sea, están ausentes o durmiendo. Está haciendo frío. Ahí tenemos a Andrea, Fernanda. Pongan sus nombres completos porque me colocan Fernanda y no sabes qué Fernanda es. Hay tres Fernandas. Bueno, ahí tenemos un Fabricio. No se evidencia la cabeza del otro Fabricio. Anda a molestarlo, Fabricio. Anda a su cuarto a despertarlo. Vamos, tenemos a buen número, ¿ok? Creo que son todos. Los demás no creo que quieran salir. Pónganse filtro, ¿no? Así esperamos que salgan. ¿Ves? Se está peinando Fabián. ¿Dónde está Fabián? ¿Dónde está Fabián? ¿Ves? 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 Yo sabía, pues yo sabía. Yo me los conozco. Me los conozco. Fabián está durmiendo. Está durmiendo. Fabricio es el bueno, es el responsable. ¿Cómo los voy a distinguir? Ya, muy bien, son un caso ustedes. Valerie ya se peinó. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. Muy bien. Esas gafas refacheras de Fernanda me matan. Vamos a dar inicio, ¿ok? Vamos a hacer un screenshot. No se muevan, sonrían. Eh, Tenemos a Arteaga que se está peleando con su familia. Arteaga, tu mic está abierto. Ya, bueno, nadie más. El resto sigue durmiendo. A ver, saco screenshot. No se muevan. No sé por qué son tan exigentes acá. Vamos, ¿ok? Vamos. Muy bien. Hay que adicionar ahí a Rocha. También lo he visto. Creo que son todos. Muy bien. Ok, Jesús está. No eres Antonio, eres Jesús, vos. A ver, ¿quién más? Ya bueno, lo dejamos dormir a Fabián. Le vamos a poner su ausencia. Y empezamos a compartir. Pero estoy acá, ¿Dónde? No te veo. acá, con Fabricia. Estoy acá. Ah, ya, perfecto. Ahí está. Comprobado. ¿Eh? Qué bueno que tengas tu hermano que te despierte. Ya son las 10, ya vamos. Sin más preámbulos, vamos a empezar a compartir. Hago esto para que se despierten, ¿ok? Que se despierten porque les he comentado que el foco de atención es 45 minutos. Más de eso pierden y la captación disminuye. Entonces, por eso hago este tipo de bromas. Obviamente, para decir eso, tienes que hacer pedagogía, ¿no? Tienes que hacer un curso de pedagogía, tienes que estudiar, ¿ok? Entonces, no cualquiera puede
tener un conocimiento para poder calificarlos, ¿no? Si no, cualquiera fuera docente. Pero no se olviden que estamos en patología, o sea, aparte tenemos la especialidad de patología. Me encantaría que todos llegáramos a eso, ¿no? No sé si todos van a llegar, pero esperemos. Acuérdense que fármaco es la brecha, ¿ok? Si aprueban fármaco, les va a ir excelente porque creo que es la materia más difícil, ¿no? Eso tómelo en cuenta desde el día uno, no esperen el resto. Pero sin embargo, creo que UNICEF no tiene mucha tasa de reprobados en fármaco, ¿sí? ¿Alguien sabe de eso? No, dice Olga, o sea, están tranquilos, bien ahí, ¿ok? Vamos. Estoy quería compartir y empezamos. ¿Ok? Se ve la pantalla, se ve, se escucha con claridad. Sí, Doc. Sí, sí, sí. Vamos, entonces empecemos. ¿Ok? Estamos en bacterias, son procariotas, tienen una membrana celular, pero carecen de un núcleo rodeado por una membrana y de otros orgánulos limitados la, di- por la misma, ¿no? La mayoría de las bacterias están rodeadas por una pared celular constituida por un peptidoglucano, un polímero de cadenas largas de azúcar unidas por puentes polipeptídicos, ¿ok? Existen dos formas, una de ellas son las bacterias gram positivas y las restantes son gram negativas. Las primeras, las bacterias gram positivas tienen una pared gruesa que rodea la membrana celular y retiene la tinción de cristal violeta, a diferencia de las bacterias gram negativas que tienen una pared celular fina intercalada entre dos membranas constituida por una bicapa de fosfolípidos. ¿Ok? Entonces, muchas de esas bacterias siguen siendo extracelulares, como el Helicobacter pylori, acuérdense, no requieren ingresar a la célula. El Helicobacter pylori está a nivel de la mucosa, ese es el gran ejemplo del Campylobacter. ¿Okay? También el Campylobacter jejuni, ¿no? Que es más que todo a nivel del duodeno, del yeyuno. Entonces, algunas son extracelulares cuando invaden el cuerpo, mientras que otras pueden sobrevivir y replicarse fuera o dentro de las células anfitriones, que estas van a ser bacterias intracelulares facultativas. Van a requerir la misma célula para poder vivir, ¿ok? Y por ende, esta es la causa de que los antibióticos hagan efecto, ¿no? A diferencia del virus, está en el núcleo con la replicación del ARN, ADN. Cambio algunas de estas están libres, ¿ok? Algunas crean solo dentro de las células anfitriones. ¿Cuáles? La clamidia y la rickettsia son los claros ejemplos, ¿ok? No solamente eso, hay que pensar que hay diferentes tipos de bacterias. Las principales, las más importantes, no es lo mismo que adquieras una neumonía adquirida en la comunidad, una NAC, 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 una neumonía adquirida en la comunidad, que eso, no sé, te transmites en el micro, te transmites en el autobús, entonces, o entre tu familia, se transmite una gripe, un resfrío común, a diferencia de que te transmitas en el hospital, ¿no? A través de bacterias nosocomiales. ¿Cuáles? La, la pseudomona, ¿ok? La pseudomona es multiresistente, entonces no cualquier antibiótico va a llegar a producir este tipo de patología que va a ser más agresiva que cualquier afección, ¿ok? Entonces, quiero que tengan en cuenta la Klebsiella y la neumonía son bacterias multiresistentes. Siempre lo hago efecto porque hay una mayor tendencia intrahospitalaria, van a estar ahí, si están un poco inmunodeprimidos, podrían adquirir. No solamente esto, en los pacientes, por ejemplo, que ingresan con una neumonía normal, están internados y posteriormente se complican por una bacteria intrahospitalaria. Piensen eso, ¿ok? Llegan a intubarlos
y no siempre está bien esterilizado ese tipo de tubos cuando conectan a la máquina respiratoria, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esas afecciones y las complicaciones que llega a tener. Uno cree que, bueno, le damos antibiótico de amplio espectro, ¿no? Meropenem, un carbapenémico, y se va a curar. No, es que es progresivo, ¿ok? Es más difícil. Cuando entran a unidad de terapia intensiva, ya el 50% nomás salen. Es un milagro que salgan por la sobreinfección nosocomial. Aparte, piensen que no pueden estar intubados más de 15 días, está contraindicado porque producen úlceras a nivel de la tráquea. Y no solamente eso, si están más de 15 días internados, se les hace una traqueostomía. La traqueostomía es la exteriorización de lo que sería la tráquea, ¿ok? Entonces va a haber un abocamiento hacia el exterior y con tubos en T pueden ayudar a la respiración mecánica, ¿ok? Entonces van complicaciones una tras otra. Hay que tener un buen equipo médico para poder sacar, ¿no? De UTI a muchos de los pacientes. Vamos, las riquecias lesionan las células endoteliales en las que crecen, causando una vasculitis hemorrágica visible en forma de exantema, pero también puede lesionar el sistema nervioso central y llegar a causar la muerte, siendo así una fiebre maculosa en las montañas rocosas como el tifus epidémico. Entonces, van a formar un tipo de afección eczematosa visible en la piel, pero por subyacente va a haber una necrosis de tipo fibrinoide, va a haber una vasculitis hemorrágica, entonces va a ser característica, ¿ok? Vamos a hablar de los microorganismos, el micoplasma, y los que pertenecen al género relacionado de ureaplasma. Son únicos entre los patógenos bacterianos extracelulares. Piensen que este puede ser el Helicobacter pylori. No tienen pared celular, son microorganismos que viven independientemente, son pequeños, minúsculos, entre 125 a 300 nanomicras. Vamos a hablar ahora de los hongos, ¿ok? Un segundo, me permiten. ¿Qué pasó? Vamos a hablar de los hongos. Acuérdense que los hongos, estos fúngicos, piensen que están en un lugar, la mayoría húmedo, ¿ok? El claro ejemplo es de la tiña podal. Puede haber una tiña corporis, ¿no? A nivel del cuerpo. Y como pueden apreciar, a nivel del cuero cabelludo. Va produciendo ¿qué? Produciendo alopecia, ¿ok? Puede ser esta alopecia ácreta porque tiene forma en sacabocados del lado izquierdo, como pueden apreciar en la imagen, y es extensa, entonces se debe a hongos, pero hay tratamiento específico, antifúngicos, ¿no? Entonces, también en la tiña podal, el pie de atleta, que está relacionado con el exceso de sudoración, crea un ambiente característico apropiado para los hongos, ¿ok? Entonces, los hongos son eucariotas que poseen paredes celulares gruesas que contienen quitina y membranas celulares que contienen ergosterol. Los hongos pueden causar infecciones superficiales y profundas. Las superficiales afectan la piel, el pelo, las uñas. A nivel de las uñas eh, tienden a tornarse bien amarillentas y gruesas, ¿ok? Muy similar a lo que se ve en patologías de la psoriasis. Vamos a ver los dermatofitos, que son amantes de la piel, son hongos con capas cutáneas superficiales. Estas infecciones reciben generalmente la denominación de tiña, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de hongo, recuerden tiña, tiña corporis a nivel del cuerpo, tiña podal a nivel de los pies y así progresivamente. Entonces,
La afección tiene que tener un ecosistema viable, húmedo, para que se determine este tipo de afección. ¿Okay? Pasamos al siguiente. Los protozoos son eucariotas unicelulares, se encuentran entre las principales causas de morbilidad y mortalidad en países en desarrollo. ¿Okay? Se pueden replicarse intracelularmente en muchos de estos tipos celulares, como el plasmodium a nivel de los hematíes de los eritrocitos o la leishmaniasis a nivel de los macrófagos. Esta leishmaniasis hay que pensar que es una lesión úlcero-mucocutánea que dependiendo puede haber tres, cuatro tipos, la tropical, la brasileña, de tipos de leishmaniasis. Entre esas tiene una afección, una úlcera mucocutánea, o sea que hay una afección a nivel de la mucosa bucal, nasal, de la mucosa, como a nivel de la piel. ¿Ok? O pueden ser extracelularmente en el aparato urogenital, intestino o sangre. Ese claro ejemplo que hemos visto de los intestinales es la entomeba histolítica y la Giardia lamblia. Entonces, ambas van a producir afecciones a nivel del sistema digestivo, produciendo hemorragia. No, pueden producir diarrea, diarrea crónica, pacientes con pérdida de peso, como también puede haber hasta hemorragia en algunos casos. Entonces, van a tener estas formas y tienen dos formas que van a ser de los trofozoitos. Acuérdense que son móviles estos, porque algunos de ellos tienen flagelos. El claro ejemplo es del Treponema cruzi, ¿ok? Trypanosoma cruzi. Entonces, la afección de estos, de los trofozoitos, le van a dar esa capacidad vital móvil con flagelos múltiples. Igual, la Giardia lamblia tiene flagelos móviles, que tiene tres, que disponen su movilidad. Se fija en la pared intestinal y la invaden. A diferencia de los quistes, que son inmóviles, resistentes a los ácidos del estómago y son infecciosos cuando se ingieren. Entonces, estos quistes más que todo están en alimentos que tienen tallo corto, ¿ok? Lechuga, que están almacenados a nivel de la tierra, por ende, hay aguas hervidas para su riesga, determinando así la infección de estos tipos de alimentos. Entonces uno ingiere, resisten el ácido gástrico y son infecciosos, produciendo diferentes tipos de patologías. ¿Okay? Entonces va a haber un ciclo del protozoo donde se va a evidenciar desde que es un quiste, trofozoito, hasta su forma madura. ¿Ok? Vamos a pasar a los helmintos. Los helmintos tienen esa forma, como se aprecia en la imagen superior derecha. Se aprecia esa imagen, tiene una forma de lápiz. Recuerden, forma de lápiz. A nivel de su cabeza tiene un punzón en el cual se adhiere a la pared. En algunos de los casos son múltiples. Normalmente se toma un antiparasitario y tiende a una eliminación completa. Pero hay casos extremos en los que se requiere una intervención quirúrgica. Se realiza a cielo abierto, se hace una incisión ampliada del mismo, produciendo así una evacuación de los helmintos. ¿Ok? En este caso, del ascaris tiene una forma de aproximadamente 20 centímetros, ¿no? Múltiples. La verdad que da una pena. En cuanto a la clínica, hace referencia a una pérdida de peso permanente, ya que todo lo que ingieres se lo come el parásito, ¿ok? Entonces, son personas que dicen, yo como de todo, pero mi metabolismo hace que yo siga flaco. Y el tipo tiene su tenia, ¿no? O sea, imagínense, tiene esa sensación de pesadez, pero él la atribuye a su metabolismo y no sabe que le falta un antiparasitario. Hay que tener en cuenta eso. En todas las personas realizar un copro parasitológico, ¿ok? Para que podamos identificar el tipo de lesión que hay. Vamos, esto hasta eh,
salen a través del canal rectal, a través del ano, salen estos gusanos ante el uso de antiparasitarios. Entonces, la verdad es muy asqueroso, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta que son organismos multicelulares, muy diferenciados, con unos ciclos vitales complejos. La mayoría de ellos alternan su reproducción sexuada en el huésped definitivo con una multiplicación asexuada en un huésped o vector intermedio. Clásico vector van a ser los humanos. Los seres humanos podrían albergar gusanos adultos, como es el Ascaris lumbricoide, fases inmaduras, como es la Toxocara canis, y las formas larvarias asexuadas, como es el Echinococcus, ¿no? Tienen las mismas, son los segmentos en diferentes fases, fase adulta como inmadura. Vamos y continuamos con los ectoparásicos. Son insectos, no solamente insectos, son también arácnidos. Los insectos hacen referencia a los piojos, chinches, pulgas, y los arácnidos a los ácaros, garrapatas, arañas. Entonces, vamos a evidenciar los ácaros que están en las camas, ¿ok? Ante el exceso de polvo, viven por por lo que desprendemos de la piel. Entonces hay que hacer la erradicación de este, ¿no? Las garrapatas se adhieren y ingieren, se adhieren a una arteria, vena, y de esa manera pueden diluir todo lo que es la sangre y de esta manera se nutren, ¿no? Es difícil después sacarlos porque tienen un buen anclaje a nivel de eh, de su boca, ¿no? Vamos. Hay que tener en cuenta que se unen a la piel y viven sobre ella en su interior. Los artrópodos pueden producir enfermedades por daño tisular directo o de modo indirecto, haciendo que las veces de vectores para la transmisión de agentes infecciosos. ¿Ok? Ejemplo, las garrapatas de ciervo se transmiten por la espiroqueta de Burgdorf-Ferry de la enfermedad de Lyme. Entonces, son otro tipo de parásitos. Vamos a pasar a las técnicas especiales para el diagnóstico de estos agentes infecciosos. Anótense las principales, cuáles van a ser tinción de Gram, la que más se utiliza, tinción de Gram, PAS, ácido periódico de Schiff, Giemsa y el PCR también se utiliza mucho. En cuanto a la tinción de Gram, la mayoría de las bacterias tienen positividad con la tinción especial de Gram. Tinción con ácido resistente. ¿Cuál es el claro ejemplo de una tinción con ácido resistente? ¿Alguno sabe? Por puntos, obviamente. ¿Alguien quiere participar por puntos? Aceptar. ¿Qué sería? A ver, el claro ejemplo de alguna enfermedad producida por una micobacteria. Tuberculosis, loco. Muy bien, David. Tuberculosis. Es una micobacteria, el bacilo de Koch. Específicamente tiene una tinción ácido resistente. También se aprecia con, acuérdense, con Sil Nielsen. Siempre pregunto eso, siempre. ¿Por qué es lo que tiene que saber un médico general? ¿Ok? Vamos, tinciones de plata, hongos, legionela, pneumocystis, ácido periódico de Schiff, hongos, amebas. ¿Ok? Ahora es importante el muscarini ante criptococos. Y esta me gusta para la tinción de Giemsa. ¿En qué patología se utiliza cuando es un Campylobacter? ¿Alguien recuerda? Se los he mencionado previamente el día de hoy. ¿Recuerdan? ¿Alguno por puntos? Nadie. Ese he dicho, el Helicobacter pylori. ¿Ok? Es un Campylobacter. El Campylobacter jejuni igual se ve con Giemsa.
¿ok? También la leishmaniasis y parásitos de la malaria se evidencia con Giemsia. Después sondas de anticuerpos, todas las clases, cultivo todas las clases, sondas de ADN, todas las clases. En cuanto al PCR, son las pruebas de amplificación de la cadena de ácido nucleico para el diagnóstico de que gonorrea, clamidia, tuberculosis y encefalitis herpética, ¿ok? Vamos a hablar de las enfermedades infecciosas nuevas y remanentes, ¿ok? Emergentes. Las causas infecciosas de algunas enfermedades no se reconocieron porque eran difíciles de cultivar. Entre estas, lo que les decía, el Helicobacter pylori, pero nosotros tomamos una biopsia, ¿ok? Se toma una biopsia, el endoscopista, el gastroenterólogo toma una biopsia de lo que sería el, la mucosa gástrica. Entonces, hay diferentes, se puede hacer un mapeo para identificar más patologías como atrofia, metaplasia, a través del sistema de Olga, ¿ok? En cuanto a la artritis, a la gastritis por Helicobacter pylori, ¿cómo se ve? Es un bacilo que se ve en forma de coma, ¿ok? Pero este es muy móvil, ¿ok? Móvil porque tiene múltiples flagelos. También el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, neumonía de los legionarios. Algunos de estos agentes infecciosos son nuevos para los seres humanos, como que es el VIH-Sida y la enfermedad de Lyme. Hay que tener en cuenta que persiste este tipo de enfermedad del VIH ya más de 24 años. Entonces, porque hay una afección, ¿no? Hay antirretrovirales, ¿no? Ante la sospecha se puede iniciar y mientras más rápido se inicie, va a ser mejor el tratamiento. Hay que tener en cuenta que es muy difícil consumirlo porque muchos de los pacientes lo dejan por la sintomatología adversa que llega a tener, por ejemplo, náuseas, vómitos intensos, la inmunodepresión causada por el VIH-Sida. Acuérdense, menos de 200 linfocitos TSD4 positivos. Y por último, el rechazo de trasplantes a algunos cánceres. Acuérdense, virus herpes del sarcoma de Kaposi, Mycobacterium avium intracellular, el Girovesi, el Cryptosporidium parvum. Y hay que identificar cómo se va a ver el virus del herpes simple, del herpes, el sarcoma de Kaposi. Acuérdense que es una neoplasia maligna de estirpe mesenquimal, constituida por vasos dilatados ectásicos, que a nivel del endotelio tienen formas irregulares. Va a haber una hipercromasia nuclear, puede tener alteraciones, puede tener mitosis, pero es más raro la mitosis. El endotelio vascular es lo que nos hace el diagnóstico y para ayudarnos tenemos la inmunohistoquímica, ¿cuál? HHV8, ¿ok? Que es específica para este tipo de lesión del sarcoma de Kaposi. En cuanto a la macroscopía, se va a ver como una lesión rojo-violácea viva, rojo-violácea, muy viva, es una lesión nodular levemente sobrelevada. Vamos a ver la adaptación microbiana que va a producir resistencia, lo que les decía, ¿no? De estas enfermedades nuevas que aparecen. Hay personas que muchos de los microorganismos ya son resistentes a la mayoría de los antibióticos y eso es preocupante, ¿ok? Porque va a llegar un momento en el que realmente no nos vamos a poder recuperar porque la bacteria va a subir de nivel, ¿no? O sea, va a progresar al punto de que ningún antibiótico puede ser viable por sí mismo, sino ante la combinación de múltiples esquemas para determinar el tipo de lesión, ¿ok? Bueno, entonces hasta acá nos quedamos. ¿Tiene alguna duda, pregunta? Si no, vamos a dar por finalizado lo que es la clase de hoy. No los quiero apresurar, no los quiero perjudicar, ¿ok? Porque tal vez tengan otras clases. ¿Tiene alguna duda, pregunta? Kevin.
David, David, tu micrófono está apagado. Entonces, perfecto. Nos vemos el día de mañana en clases prácticas con algunos y con el restante nos veríamos el miércoles. Acuérdense que hay examen práctico, por favor. Iniciamos el examen práctico. Son 10 láminas, que cada una característica, no creo que tengan problema, pero estudien, por favor. Vamos, sin más preámbulos, los dejo. Buen día, que tengan un lindo día lleno de bendiciones. Despierten, sacúdense. Chao.